¿Qué tal, mis queridos alumnos? Soy la profesora Juana Orteñado y en este módulo estaremos desarrollando la materia de estrategias de negociación. En este primer capítulo daremos algunas definiciones, los componentes, los límites y algunos pasos para la negociación. Cuando hablamos de estrategia, hablamos de una serie de acciones planificadas encaminadas hacia un fin determinado. Estas estrategias pueden ser funcionales, operacionales, tácticas organizacionales, publicitarias y otros. Negociación. Cuando hablamos de negociación hablamos de proceso, porque es un proceso mediante el cual dos o más partes que tienen tanto intereses comunes como opuestas intercambian información a lo largo de un periodo, con miras a lograr un acuerdo para sus futuras relaciones. Esas actividades de negociación pueden ser contratos, compra y venta de productos o servicios, cronograma de actividades, pautas para la relación laboral y la resolución de conflictos y otros. ¿Por qué resolución de conflictos? Cuando nosotros hablamos de resolver conflictos, hablamos de que toda interacción humana es una negociación, porque sin importar la naturaleza del negocio, la profesión o intereses actuales, de manera constante nosotros nos enfrentamos a conflictos y eso se negocia. La vida es una interacción humana y por lo tanto es un escenario para resolver los conflictos, una negociación. ¿Qué son las interacciones humanas? Las interacciones humanas son todas aquellas relaciones relaciones interpersonales que tenemos con nuestra familia, nuestros amigos, compañeros de trabajo, con los clientes, los proveedores. Y todo esto nosotros recibimos información y conocimiento a través de ellos, ¿verdad? Y lo usamos nosotros para la resolución de conflictos. Sabemos que nosotros influenciamos en los demás y viceversa a través de las emociones y el comportamiento. Y todo eso nosotros lo usamos en información para la negociación. Ojo que esto no es información para intimidación, estafa, ni nada que tenga que ver con algo malintencionado, sino por el contrario hablamos de una negociación ética eficaz. ¿Cómo? Conociendo a los demás y a nosotros mismos. Por eso se habla de que la negociación es una habilidad personal, es un arte. No existen principios universales, son pocos los principios universales que existen para la negociación, pero sí se debe tener en cuenta y conocer la teoría de las relaciones psicológicas, las teorías sociológicas y los principios de comunicación. La comunicación eficaz resulta muy importante a la hora de negociar. Seguimos. La naturaleza personal de la negociación. Cuando hablamos de la naturaleza personal de la negociación, hablamos de las emociones, la disposición, hablamos del temperamento de uno mismo y la personalidad. Por eso se habla de que la naturaleza de la negociación está en el corazón. Nosotros debemos conocernos a nosotros mismos. No todo es negociable, todo tiene un límite. Acá nosotros nos referimos a los valores, los principios, las creencias, la ética y el código moral. Para una negociación debe haber dos o más personas para negociar. Cuando una no está de acuerdo con esto, con los valores y los principios, hablamos de que hay un límite. Porque un hijo no se vende,
Sabemos que existen casos, pero quiere decir que no tienen en cuenta estos criterios a la hora de negociar. Y no todo es negociable, todo tiene un límite. Dice que los componentes de desempeño de la negociación, del desempeño de la negociación vienen a ser la personalidad, el enfoque, el estilo, el temperamento. Hablamos de las percepciones. Ojo que cuando hablamos de las percepciones, cuando hablamos nosotros de las percepciones tenemos que tener en cuenta el tono de voz, la mirada, los gestos, porque hay personas que perciben de manera distinta lo que nosotros hemos querido comunicar. Y dice, ¿cómo nosotros podemos desarrollar con efectividad, ¿verdad?, el poder de la negociación? Solamente conociéndonos a nosotros mismos y conociendo a los demás, teniendo un pensamiento crítico y la autoevaluación. No hay que olvidar la autoevaluación. Cada vez que hacemos una negociación, al finalizar debemos autoevaluarnos. Por eso es importante conocernos a nosotros mismos, porque cada vez que nosotros mejoramos nuestras interacciones humanas, mejora nuestra negociación. Debemos tener conocimiento de nuestras emociones, nuestros pensamientos, autocontrol a la hora de negociar, porque sabemos que no es 70-30, 60-40, sino 50-50. Ambas partes deben salir beneficiadas en una negociación. Y las negociaciones no son solamente profesionales, como se dice en nuestra vida diaria. Nosotros negociamos con nuestras familias. Un ejemplo, quien limpia la casa, quien hace las tareas domésticas, las relaciones, por ejemplo, entre pareja, siempre debe haber un 50 y 50% para resolver los conflictos. Por eso debemos ser mediadores de conflictos, conocernos a nosotros mismos y a los demás. Porque al conocer a los demás, cuando nosotros vamos a negociar, ¿qué hacemos? Buscamos información de la otra persona. Y como dijimos, esa información no se utiliza para dañar, sino para que sea eficaz. Y luego se habla de los pasos. Algunos pasos efectivos, voy a dar algunos pasos efectivos, es practicar el pensamiento crítico, ¿verdad?, y la empatía, porque eso es lo que nos falta. El pensamiento crítico y la empatía. Conocer, estudiar los principios y las teorías psicológicas, sociológicas y de la comunicación y del conflicto. Conocernos a nosotros mismos. Hay que conocer la dinámica del conflicto, los estilos, los temperamentos de la negociación, cómo interactuar con cada uno, porque todos somos distintos, debemos conocer y manejar. Y muy importante, ser persuasivo, y la comunicación debe ser eficaz, porque hay personas que no se saben comunicar, por eso es que no llegan a una buena negociación. Y bueno, queridos alumnos, hasta aquí es el primer capítulo y nos vemos para el siguiente, en el segundo capítulo.